Por razones que no ameritan ser discutidas, no he podido actualizar el podcast con las lecturas del oficio de lecturas correspondiente al pasado sábado después de ceniza, al primer domingo de Cuaresma, al lunes y a hoy martes. En un esfuerzo por recuperar esas lecturas importantísimas para el conocimiento de la tradición judía y su correlato en la tradición cristiana, las leeremos todas de forma consecutiva. Asimismo, se proclamará hoy la segunda lectura, tomada del Tratado de San Cipriano, obispo y mártir, sobre la oración del Señor. A continuación presento una breve introducción a los pasajes del libro del Éxodo que leeremos hoy. La liturgia del tiempo de Cuaresma propone en el oficio de lectura una serie de fragmentos del libro del Éxodo, capítulo 3, versículos del 1 al 20, capítulo 5, versículos del 1 al 6, capítulo 6, del 2 al 13, capítulo 6, del 29 al 7 y el versículo 25, que constituyen una unidad narrativa y teológica fundamental, la revelación de Dios como liberador y el inicio del proceso de redención del pueblo de Israel. Estas lecturas se pueden entender también como las lecturas de la refundación del pueblo de Israel, no del establecimiento del reino de Judá o de Israel, sino de la refundación del pueblo de Israel después de un periodo de quizás 400 años aproximadamente desterrados en Egipto. Estos textos introducen al creyente en el misterio de un Dios que no permanece distante ante el sufrimiento humano, sino que ve, escucha y llama, actúa en la historia. El primer momento de esta secuencia es la vocación de Moisés junto a la zarza ardiente, que se narra en el capítulo 3, versículos del 1 al 20. Allí Dios se revela como el Dios vivo, el Dios de los padres, y manifiesta su identidad con palabras que atraviesan los siglos. Yo soy el que soy. Esta revelación no es abstracta, sino profundamente histórica y concreta. Dios declara haber visto la opresión de su pueblo y haber escuchado su clamor. La vocación de Moisés nace, por tanto, del sufrimiento del pueblo y de la fidelidad de Dios a su alianza. En este contexto, la llamada de Moisés se convierte en paradigma de toda vocación. Dios llama a colaboradores humanos para realizar su obra de salvación. Sin embargo, el camino de la liberación no comienza con el éxito, sino con la resistencia y el sufrimiento. En el segundo fragmento, el faraón rechaza la petición de Moisés y Aarón y aumenta la opresión sobre el pueblo de Israel. Este momento revela una verdad espiritual profunda. La acción liberadora de Dios no elimina inmediatamente las dificultades, sino que las atraviesa. La fe es probada en medio de la aparente ausencia de resultados y el pueblo experimenta la tensión entre la promesa divina y la realidad presente. Esta experiencia refleja también el itinerario cuaresmal del creyente, llamado a perseverar en la confianza incluso en medio de la prueba. En el siguiente pasaje, que corresponde al capítulo 6, versículos del 2 al 13, Dios reafirma su promesa y revela el sentido de su intervención. Yo soy el Señor. Esta fórmula no es solo una afirmación de identidad, sino una garantía de fidelidad. Dios promete liberar, rescatar, redimir y constituir a su pueblo. La liberación no es solo un acto político o social, sino un acto de alianza. Dios libera para establecer una relación.
Este pasaje subraya que la salvación es iniciativa divina, fundada en la fidelidad de Dios y no en el mérito humano. Finalmente, el último fragmento correspondiente al capítulo 6, versículos 29 al 7, correspondiente al capítulo 6, versículos 29 y al capítulo 7, versículos 25 en adelante, introduce el enfrentamiento decisivo entre el poder de Dios y el poder del faraón, representado en el inicio de las plagas. Este conflicto revela que la liberación implica una confrontación entre la soberanía de Dios y las fuerzas que oprimen y esclavizan. El endurecimiento del corazón del faraón simboliza la resistencia del ser humano frente a la acción de Dios, mientras que los signos realizados por Moisés manifiestan la supremacía del Señor sobre toda la creación y sobre toda forma de poder humano. En conjunto, estos textos constituyen una introducción al gran misterio de la redención. La liturgia cuaresmal los propone al inicio de este tiempo penitencial para recordar que la conversión es, ante todo, respuesta a la iniciativa de un Dios que llama y libera. Así como Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, el creyente está llamado a reconocer las esclavitudes interiores que lo apartan de Dios y a emprender un camino de liberación guiado por la gracia divina. De este modo, el relato del Éxodo no es solo memoria de un acontecimiento pasado, sino anuncio de una realidad presente y permanente. Dios continúa viendo el sufrimiento humano, continúa llamando y continúa obrando la liberación. La Cuaresma se presenta, por tanto, como un nuevo éxodo, un tiempo de escucha, de purificación y de renovación en el que el creyente es invitado a confiar en el Dios que es, que era y que siempre será fiel a su promesa de salvación. Lectura correspondiente al sábado después de ceniza. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño tras su mando por el desierto hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó, la zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo: voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver por qué no se quema la zarza. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Respondió él: aquí estoy. Dijo Dios: no te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara porque temía ver a Dios. El Señor le dijo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas contra los opresores. Conozco sus sufrimientos. He bajado a librarlo de los egipcios, a sacarlo de esta tierra, para llevarlo a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel, la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, pericitas, heveos y jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí, y he visto cómo los tiranizan los egipcios. Y ahora marcha, te envío al faraón para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel. Moisés replicó a Dios: ¿quién soy yo para acudir al faraón o para sacar a los hijos de Israel de Egipto? Respondió Dios: yo estoy contigo, y esta es la señal que yo te envío. Cuando saques al pueblo de Egipto,
¿Daréis culto a Dios en esta montaña? Moisés replicó: Mira, yo iré a los hijos de Israel y les diré: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les respondo? Dios dijo a Moisés: Yo soy el que soy. Esto dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envía a vosotros. Dios añadió: Esto dirás a los hijos de Israel: El Señor, Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre, así me llamaréis de generación en generación. Vete, reúne a los ancianos de Israel y diles: El Señor, Dios de vuestros padres, se me ha aparecido, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y me ha dicho: He observado atentamente cómo os tratan en Egipto, y he decidido sacaros de la opresión egipcia y llevaros a la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, pericitas, heveos y jebuseos, a una tierra que emana leche y miel. Ellos te harán caso, y tú con los ancianos de Israel te presentarás al rey de Egipto y le diréis: El Señor, Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro, y ahora nosotros tenemos que hacer un viaje de 3 jornadas por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Yo sé que el rey de Egipto no os dejará marchar ni a la fuerza, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con prodigios que haré en medio de él, y entonces os dejará marchar. Fin de la lectura. Lectura correspondiente al domingo 1 de Cuaresma. Libro del Éxodo, capítulos 5, 1 en adelante, 6, 1 en adelante. En aquellos días Moisés y Aarón se presentaron al faraón y le dijeron: Así dice el Señor, el Dios de Israel: Deja salir a mi pueblo para que celebre una fiesta en mi honor en el desierto. Respondió el faraón: ¿Quién es el Señor para que tenga que obedecerle dejando marchar a Israel? No conozco al Señor, ni dejaré marchar a Israel. Replicaron ellos: El Dios de los hebreos se nos ha aparecido. Tenemos que hacer un viaje de 3 jornadas por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. De lo contrario, nos herirá con peste o espada. El rey de Egipto les dijo: ¿Por qué, Moisés y Aarón, soliviantáis al pueblo en su trabajo? Volved a vuestras tareas. Y añadió el faraón: Ahora que son más numerosos que los naturales de la tierra, ¿queréis que dejen sus tareas? Aquel día el faraón ordenó a los capataces y a los inspectores: No volváis a proveer de paja al pueblo para fabricar adobes, como hacíais antes. Que ellos vayan y se busquen la paja. Pero les exigiréis la misma cantidad de adobes que hacían antes, sin disminuir nada. Son unos holgazanes y por eso andan gritando: Vamos a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Imponedles un trabajo pesado y que lo cumplan, y no hagáis caso de palabras engañosas. Los capataces y los inspectores salieron y dijeron al pueblo: Así dice el faraón: No os proveeré de paja, id vosotros a recogerla donde la encontréis, pero vuestra tarea no disminuirá en nada. El pueblo se dispersó por toda la tierra de Egipto para recoger paja. Los capataces les apremiaban diciendo: Completad vuestro trabajo, la tarea de cada día, como cuando se os daba paja. Y golpeaban a los inspectores israelitas que habían sido nombrados por los capataces del faraón, diciendo: ¿Por qué ni ayer ni hoy habéis completado vuestra cantidad de adobes como antes? Entonces los inspectores israelitas fueron a reclamar al faraón y le dijeron:
¿Por qué tratas así a tus siervos? ¿No se provee de paja a tus siervos? Y encima nos exigen que hagamos adobes. Golpean a tus siervos y tu pueblo tiene la culpa. Contestó el faraón: holgazanes, eso es lo que sois, unos holgazanes. Por eso andáis diciendo: vamos a ofrecer sacrificios al Señor. Y ahora ir a trabajar. No se os proveerá de paja, pero produciréis la misma cantidad de adobes. Los inspectores israelitas se vieron en un aprieto cuando les dijeron: no disminuirá vuestra cantidad diaria de adobes. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que los esperaban a la salida del palacio del faraón, les dijeron: el Señor os examine y os juzgue. Nos habéis hecho odiosos al faraón y a su corte. Le habéis puesto en la mano una espada para que nos mate. Entonces Moisés volvió al Señor y le dijo: Señor, ¿por qué maltratas a este pueblo? ¿Por qué me has enviado? Desde que me presenté al faraón para hablar en tu nombre, él maltrata a este pueblo, y tú no haces nada para librar a tu pueblo. El Señor respondió a Moisés: ahora verás lo que voy a hacer al faraón, pues en virtud de una mano fuerte los dejará marchar. Más aún, debido a una mano fuerte, los expulsará de su tierra. Fin de la lectura. Lectura correspondiente al lunes de la primera semana de Cuaresma. Libro del Éxodo, capítulo 6, del 2 al 13. En aquellos días habló Dios a Moisés y le dijo: yo soy el Señor. Yo me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como Dios Todopoderoso, pero no les di a conocer mi nombre, el Señor. Además, concerté alianza con ellos para darles la tierra de Canaán, tierra donde habían residido como emigrantes. Yo también escuché las quejas de los hijos de Israel, esclavizados por los egipcios, y me acordé de la alianza. Por tanto, dile a los hijos de Israel: yo soy el Señor, y os sacaré de los duros trabajos de Egipto. Os rescataré de vuestra esclavitud, os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Os adoptaré como pueblo mío y seré vuestro Dios, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os saca de los duros trabajos de Egipto. Os llevaré a la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, y os la daré en posesión, yo el Señor. Moisés comunicó esto a los hijos de Israel, pero no le hicieron caso, porque estaban agobiados por el durísimo trabajo. El Señor dijo a Moisés: ve al faraón, rey de Egipto, y dile que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Moisés se dirigió al Señor en estos términos: si los hijos de Israel no me hacen caso, ¿cómo me haré caso el faraón, a mí que soy torpe de palabra? El Señor habló a Moisés y a Aarón, les dio las órdenes para el faraón, rey de Egipto, y para los hijos de Israel, a fin de sacar de la tierra de Egipto a los hijos de Israel. Fin de la lectura. Primera lectura correspondiente al martes de la primera semana de Cuaresma. Libro del Éxodo, capítulo 6, 29, 7, 25 en adelante. El Señor dijo a Moisés: yo soy el Señor. Transmite al faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te digo. Y Moisés respondió al Señor: soy torpe de palabra. ¿Cómo me va a hacer caso el faraón?
el Señor dijo a Moisés: Mira, te hago ser un Dios para el faraón, y Aarón tu hermano será tu profeta. Tú dirás todo lo que yo te mande, y Aarón dirá al faraón que deje salir a los hijos de Israel de su tierra. Yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré mis signos y prodigios contra la tierra de Egipto. El faraón no os hará caso, pero yo extenderé mi mano contra Egipto y sacaré de la tierra de Egipto con grandes castigos a mis escuadrones, a mi pueblo, los hijos de Israel. Y así sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando extienda mi mano contra Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Moisés y Aarón hicieron así. Hicieron exactamente como el Señor les había mandado. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando hablaron al faraón. El Señor dijo a Moisés y Aarón: Cuando os diga el faraón que hagáis algún prodigio, le dirás a Aarón: Toma tu bastón y tíralo delante del faraón, y se convertirá en una serpiente. Moisés y Aarón se presentaron al faraón e hicieron lo que el Señor les había mandado. Aarón tiró el bastón delante del faraón y sus ministros y se convirtió en una serpiente. El faraón llamó a sus sabios y hechiceros, y los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Cada uno tiró su bastón y se convirtieron en serpientes, pero el bastón de Aarón se tragó los otros bastones. Sin embargo, el corazón del faraón se endureció y no les hizo caso, como había anunciado el Señor. El Señor dijo a Moisés: El corazón del faraón se ha obstinado, se niega a dejar marchar al pueblo. Preséntate al faraón por la mañana cuando salga del río y espéralo a la orilla del Nilo, llevando en tu mano el bastón que se convirtió en serpiente. Dile: El Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti con este encargo. Deja salir a mi pueblo para que rinda culto en el desierto, pero hasta ahora no has hecho caso. Así dice el Señor: en esto conocerás que yo soy el Señor. Con el bastón que llevo en la mano golpearé el agua del Nilo y se convertirá en sangre. Los peces del Nilo morirán, el río apestará y los egipcios no podrán beber el agua del Nilo. El Señor dijo a Moisés: Dile a Aarón: Toma tu bastón, extiende la mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, canales, estanques y aljibes, y el agua se convertirá en sangre. También habrá sangre por todo Egipto, en las vasijas de madera y en las de piedra. Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les había mandado. Levantó el bastón y golpeó el agua del Nilo a la vista del faraón y de su corte. Todo el agua del Nilo se convirtió en sangre. Los peces del Nilo murieron. El río apestaba. Los egipcios no podían beber agua del Nilo. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, de modo que el corazón del faraón se obstinó y no les hizo caso, como había anunciado el Señor. El faraón se volvió y entró en su palacio sin tomar en serio la cosa. Los egipcios cavaban a los lados del Nilo, buscando agua de beber, pues no podían beber el agua del Nilo. Y se cumplieron 7 días desde que el Señor mandó golpear el Nilo. Fin de las lecturas. Segunda lectura del Tratado de San Cipriano, obispo y mártir, sobre la oración del Señor. Los preceptos evangélicos, queridos hermanos, no son otra cosa que las enseñanzas divinas
fundamentos que edifican la esperanza, cimientos que corroboran la fe, alimentos del corazón, guía para indicar el camino, garantía para la obtención de la salvación. Ellos instruyen en la tierra las mentes dóciles de los creyentes y los conducen a los reinos celestiales. Muchas cosas quiso Dios que dijeran e hicieran sus profetas, sus siervos. Pero cuanto más importantes son las que habla su Hijo, las que atestigua con su propia voz la misma palabra de Dios que estuvo presente en los profetas, pues ya no pide que se prepare el camino al que viene, sino que es Él mismo quien viene abriéndonos y mostrándonos el camino, de modo que nadie, ciegos y abandonados, errábamos antes en las tinieblas de la muerte, ahora nos veremos iluminados por la luz de la paz y de la gracia. Alcanzaremos el camino de la vida bajo la guía y la dirección del Señor, el cual, entre todos los demás saludables consejos y divinos preceptos con los que orientó a su pueblo para la salvación, le enseñó también la manera de orar, y a su vez Él mismo nos instruyó y aconsejó sobre lo que teníamos que pedir. El que nos dio la vida nos enseñó también a orar, con la misma benignidad con la que da y otorga todo lo demás, para que fuésemos escuchados con más facilidad al dirigirnos al Padre con la misma oración que el Hijo nos enseñó. El Señor había ya predicho que se acercaba la hora en que los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y verdad, y cumplió lo que antes había prometido, de tal manera que nosotros, que habíamos recibido el Espíritu y la verdad como consecuencia de su santificación, adoráramos a Dios verdadera y espiritualmente de acuerdo con sus normas. Pues qué oración más espiritual puede haber que la que nos fue dada por Cristo, por quien nos fue también enviado el Espíritu Santo, y qué plegaria más verdadera ante el Padre que la que brotó de labios del Hijo, que es la verdad. De modo que orar de otra forma no es solo ignorancia, sino culpa también, pues Él mismo afirmó: anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Oremos pues, queridos, como Dios nuestro Maestro nos enseñó. A Dios le resulta amiga y familiar la oración que se le dirige con sus mismas palabras, la misma oración de Cristo que llega a sus oídos. Como cuando hacemos oración, que el Padre reconozca las palabras de su propio Hijo, el mismo que habita dentro del corazón sea el que resuene en la voz. Y puesto que lo que tenemos como abogado por nuestros pecados ante el Padre, al pedir por nosotros, por nuestros delitos, como pecadores que somos, empleemos las mismas palabras que nuestro defensor. Pues si dice que hará lo mismo que pidamos al Padre en su nombre, cuánto más eficaz no será nuestra oración en el nombre de Cristo si la hacemos además con sus propias palabras. Fin de la lectura. Oración propuesta para la beatificación del Padre Arrupe. Dios, Padre bueno, que en el bautismo has revestido de Cristo a tu siervo Pedro Arrupe y lo llamaste a su seguimiento en suma pobreza espiritual en la compañía de Jesús, escucha benigno nuestra oración. Él se entregó a ti plenamente como misionero y guía de sus hermanos, tanto en la salud como en la enfermedad. Movido por el Espíritu Santo, lo has puesto al servicio de la fe, convirtiéndolo en maestro de discernimiento y dócil servidor de la justicia del reino. Con confianza te rogamos que a imitación de Cristo, pobre y humilde, a quien amó entrañablemente, el Padre Arrupe pueda ser reconocido como modelo de vida evangélica y testigo de cómo ser profetas en el mundo, animándonos a ser en toda cultura hombres y mujeres para los demás. Por su intercesión y para tu mayor gloria, te pido esta gracia particular. Que desees concederme para tu servicio y alabanza.
Por Cristo nuestro Señor. Amén.